Bueno, para el día de hoy tenía en mente que charlemos, que hagamos una observación de lo que venimos experimentando, ya sea en el grupo, a nivel personal, con nuestras realidades en estos días. Estamos a final de septiembre, el mes 9 se termina. Y en la estructura, en la frecuencia de ese mes 9 está incluido la cuestión de cierre de ciclos, incluida la cuestión de encontrar respuestas que se han ido buscando, eh, y eso implica un poco de nuestra observación, necesita de nuestra observación. Entonces, es posible que en estos días hayamos estado teniendo respuestas, percibiendo o recibiendo información que nos permite entender más claro alguna situación. El tema es que dentro de lo cotidiano, de la vorágine en la que podemos estar viviendo, o como hablábamos la vez pasada en ese bombardeo de información que vamos recibiendo, se nos puede pasar de largo qué estuvo pasando estos días, qué nos estuvo mostrando eh, nuestra propia conciencia comunicándose a través de la realidad con nosotros, qué nos estuvo mostrando la vida, porque en eso que nos estuvo mostrando nos estuvo dando respuestas. Entonces, esas respuestas pueden pasarnos de largo sin ser percibidas, y mi intención hoy es que pongamos atención en alguna de esas respuestas que pudieron haber estado llegando. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta parte del planeta empieza la temporada del florecer, empiezan a emerger los nuevos brotes. Es el momento en que surge lo nuevo dentro de la estructura de la misma vida. O sea, yo miro por la ventana y los árboles que parecían que estaban muertos vuelven a ponerse verdes, empiezan a aparecer esos brotes maravillosos, y es dentro de la misma vida del árbol, no es algo nuevo en una vida nueva, es dentro de lo mismo. Nosotros estamos también atravesando ese ciclo, esa transformación, ese reinicio en la vida cotidiana, en nuestra psique, en nuestra biología, en, en nuestras emociones, en todos nuestros campos, en todos nuestros cuerpos. Y es interesante observar qué entendimos del ciclo que pasó, porque estando en contacto con la naturaleza, en esta parte del mundo, estuvimos un periodo donde, bueno, transitamos el otoño y el invierno, donde había una tarea de ir para adentro, de juntar nutrientes, acumular información, nutrirnos, procesar esa información, sacarle a esa información que recibíamos lo más productivo, lo mejor que podemos para nuestro siguiente desarrollo. Y ahora es el momento de expresar, es el momento que nuestros brotes, nuestras creaciones, nuestras ideas se plasmen en el afuera, como se plasman en la naturaleza, en este lado del mundo, ¿no? Hay otra parte del planeta que en este momento está experimentando otro tiempo, otro ciclo, pero a nosotros nos toca esto. Entonces, igualmente, aunque en otra parte el clima sea diferente y la estación que se acaba de iniciar
sea diferente. En el aspecto de lo numerológico, del número, de la frecuencia energética, es exactamente igual. Allá es mes 10, acá es mes 10, el que se inicia. Y este mes 9 tiene una frecuencia energética, es un símbolo de un tipo de una banda de frecuencias. Saben que no hay líneas divisorias en la realidad, sino que son gradientes. Entonces, ese 9 se va disolviendo en un 10 y el 10 es algo nuevo que se inicia. Volvemos a empezar con ese ciclo del 1, 2, 3 y avanzando. Entonces, ese ciclo que para nosotros se cierra y nos pone en el umbral de la creación de lo nuevo, también nos pide que lo hagamos con mayor conciencia de lo que lo hicimos en otras oportunidades, porque estamos en un momento de adultez, de madurez y de responsabilidad individual que demanda eso. Muchas veces estos ciclos pasaron como de manera automática sin siquiera darnos cuenta. En cambio, este año parece que tenemos mayor atención en nosotros mismos, en nuestro entorno, en lo que pasa en la realidad toda. Entonces, en esa idea y en esa percepción de que nos pide mayor atención, va dirigida, en esa dirección va dirigido lo que charlaremos hoy. Quería comentarles esto porque vengo observando qué sucede en el chat, qué sucede en el grupo naciente. Nos encontramos hace un tiempo con una idea en común, con un objetivo común, hacer este proceso de autodeterminación y hacerlo juntos. En ese momento planteamos acompañamientos para los que recién llegan, para que sea más sencillo el camino. Y en principio arrancamos por ese caminito de esa manera. Con el paso de los días, perdón, con el paso de los días surgen dentro del chat otras inquietudes. Yo no estoy viendo comentarios acerca de el proceso de generar la documentación y los envíos. Me gustaría saber en qué etapa están y si les hace falta algún tipo de asesoramiento para continuar, porque de ahora en más vamos a tener un espacio en estos Zoom específicamente para eso, y un espacio para otras expresiones. Por eso me gustaría, si hay alguien que está en proceso de presentar la documentación, que necesite algún tipo de aclaración, que lo haga ahora. Si no seguimos, continuamos. No veo ninguna respuesta. Bien. Habrán visto que en los archivos de documentación, el segundo envío termina con los documentos del valor. Son muy intensos los documentos del valor, porque son documentos que hablan del reconocimiento de que cada uno de nosotros es el que crea verdaderamente el valor de todo lo que existe. Eso significa que nuestra observación, nuestro discernimiento, nuestro punto de vista o nuestro enfoque va a marcar el valor de todo lo que nos rodea. Eso significa que tenemos ese poder de acentuar o de menguar este valor. Como viene sucediendo desde hace bastante tiempo, que es más marcado, la información que nos llega desde el exterior tiene un enfoque y tiene una intención y tiene un sentido
que es el de preocuparnos, el de alertarnos, el de en algunos momentos enojarnos. Saben que la información que nos llega tiene que ver con llevar nuestra atención a niveles bajos de frecuencia. En esos niveles bajos de frecuencia activamos programa de supervivencia o de protección o de comparación y competencia, o se activa el programa del tipo de relación que tengo con el resto del universo. Saben que estos valores, estos indicadores que yo nombro son como puntos de referencia que me sirven para saber en qué aspectos está afectándome la información externa. Porque si reacciono en alguno de esos planos es porque en ese plano en que acabo de reaccionar, necesito poner mi atención para comprender qué sucede ahí. El sentido de que la información genere una reacción en mí que no sea una acción voluntariamente decidida, es muy importante de ser analizado. De pronto recibo la información, tengo una emoción de miedo, tengo una emoción de enojo, pero esa emoción de miedo, de enojo no me ayuda a construir lo que yo quiero construir, me aleja del enfoque de mi creación, de mi manifestación. Entonces, hay que observar si estas informaciones que vienen de afuera vuelven a sacarnos del camino que nosotros hemos elegido. Elegimos reunirnos en Naciente para crear una plataforma de identidad que a través de estos documentos nos da esa identidad bajo ley natural de Homo vivo, con la dignidad del ser conciencia, de ser esencia eterna. Entonces, esa es la primera intención. Sobre esa intención se suman la intención de creación o de expresión de la nueva dinámica de convivencia, la nueva dinámica de interacción, que es nueva para nosotros, pero sería retornar a la dinámica de convivencia original. Lo que era en un principio antes de que se establezcan estados, de que se establezcan jurisdicciones, nuestro estado preestatal, prejurídico, el estado natural, el estado del ser. El estado del ser en emanación constante y en entrega constante, porque es abundante, proviene de la fuente, es inagotable lo que nosotros podemos compartir y generar, porque nuestro origen es una fuente inagotable, inmedible. Entonces, esa es la estructura con la que nos fuimos uniendo, nos fuimos encontrando en este grupo, ¿no? Los documentos tienen esa función, ¿no? De ubicar esta identidad preestatal, prejurídica y presentarla, declararla, informarla. Por eso enviamos esos documentos. A partir de ahí iniciamos el paso del adulto que ya sabe quién es, el adulto que ya entendió de qué va la cosa y que también se da cuenta que de pronto veníamos en una dinámica que fue instalada en nosotros por la razón que sea, pero la hemos ido aceptando, pero no era la que nosotros creábamos y queríamos crear, no era la propia, era la que nos fueron enseñando. Entonces, esa cultura que fue informando, porque esa información hace eso, ingresa en nuestra psique y le da forma, nos informa, nos forma internamente, eso nos digamos que nos separó, nos alejó de la percepción de nosotros mismos. Dejamos de percibirnos a nosotros para observar cómo nos percibía el afuera. Y el afuera nos decía quiénes éramos nosotros. El proceso que estamos haciendo ahora es volver a vernos nosotros mismos en nuestro propio espejo limpio,
para nosotros expresar afuera quiénes somos, no que el afuera nos diga a nosotros quiénes somos, qué lugar debemos ocupar, qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer, sino al revés. Pero en este tránsito parece que estamos haciendo un movimiento de polarización. Antes era así, ahora de esta manera. Lo que yo les pido cuando hablamos de el autoconocimiento, trabajo de conciencia y demás, es habilitar el observador interno, ese observador que es neutro y me permite ver de dónde veníamos, qué es lo que yo siento que tengo que vivir y hacer, y tomar lo que es posible en mi realidad, lo que puedo abarcar, aquello con lo que yo puedo actuar y ejercer mi libertad y mi ser. No más de lo que yo puedo, porque nadie pide que nadie haga más de lo que puede. Simplemente que se integre con lo que es, porque lo que es exactamente lo que puede sostener. Entonces, hemos visto en este tiempo que emergen en el grupo temas hermosos. Nosotros nos encontramos con la intención de avanzar en el proceso de autodeterminación, pero poniendo en valor el don de cada uno. Eso fue una pauta que pusimos de entrada. Que queríamos, la intención era la interactuación, la participación y que se involucren los dones que cada uno tenemos, porque cada uno tenemos alguno. Y ese don de cada uno forma el todo de esta creación o recreación original que queremos llevar adelante. Entonces, ¿qué estuve viendo? Es hermoso porque dentro del grupo hay seres que tienen mucho que ofrecer. Entonces, cuando uno observa la dinámica del chat del grupo, dice, bueno, pero se están desviando del tema principal. El tema principal tiene que ver con autodeterminación, envío de documentos. Ok, sí. Es posible que en ese tema esté medianamente encaminado, cada uno está haciendo su proceso, lo está haciendo a su tiempo, a su modo, pero no debe detenerse solamente o cerrarse solamente al proceso de envío de documentos, de creación y envío de documentos, o de personalización y envío de documentos. Y surge esto que cada uno, el don de cada uno. Entonces, en algún momento yo hice una propuesta para un determinado tema que, bueno, organicen un grupo y en ese grupo trabajen este tema, estudien este tema y cuando tengan algo más o menos armado, lo pueden compartir y lo podemos compartir en un Zoom. Después surgieron otros temas. Entonces yo vi interés y capacidad de análisis para diferentes temas. Por ejemplo, en el tema de educación, que lo tratamos en el Zoom anterior, en el tema de salud, en el tema de la comunicación, en el tema del financiamiento o del manejo de la economía o del intercambio. Obviamente yo que sigo insistiendo con el tema del autoconocimiento. Vimos también interés en la recuperación del título alodial. Estos intereses, estos factores que emergen en el chat son parte de la nueva creación. Eso es lo que estaba dentro de la propuesta de hacer un espacio para el don individual, para que el don individual pueda ser expresado y apoyado por el resto para la manifestación. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que habíamos planteado.
si bien el grupo tiene que ver con los nacientes, los que recién inician y demás, estas seres que recién inician en la documentación pueden tener un largo recorrido hecho en otros conocimientos, en otros aspectos. Y pueden ser quienes nos informen en esos otros aspectos. Entonces, mi propuesta hoy es que vayamos organizando, como les dije en el chat, esos grupos que se van a ocupar de temas puntuales, porque cada uno de esos temas puntuales es exactamente una parte importante de la nueva dinámica de creación de los seres libres. Entonces, cuando hablamos en un momento del el problema de la educación y viendo el tipo de educación que se le quiere dar a nuestros niños en las escuelas, es la misma forma o el mismo tipo de educación que se propuso siempre. Lo que pasa es que ahora están avanzando en otros aspectos. Un condicionamiento, un premoldeado de las mentes de los niños con información que debe ser tomada sin cuestión. Entonces, si hay en el grupo seres que pueden juntarse, trabajar sobre la problemática de la educación, generar algún tipo de proyecto, que sea, aunque sea un proyecto de compartir el análisis en relación a cómo se está educando y qué es lo que está sucediendo, sería muy bienvenido si de pronto hay una voz que habla en función de la observación que hacemos nosotros de esos cambios en la educación. Porque solamente están habilitadas las voces que apoyan ese tipo de formato educativo. Y a quienes nos parece incorrecto, también deberíamos formarnos, organizarnos para crear una voz que también tenga un espacio, sea escuchada. ¿Se entiende? Entonces yo los convoco a los seres que tienen intenciones o que tienen interés en los procesos educativos, a que se organicen en un grupo, preparen algún tipo de presentación y la compartamos en el momento en que que nos pongamos de acuerdo en un Zoom. Lo mismo para los seres que tenían inquietud con el tema de la salud. Y esto que estalló últimamente, claro, lo hizo muy evidente. Antes no nos cuestionábamos el problema, el tema de la salud era para los médicos y nosotros hacíamos lo que los médicos nos decían, pero ahora eso cambió. Ese exceso que el sistema ha tenido en su accionar hizo que reaccionemos. Después de la reacción nos toca elaborar una acción, pero una acción creativa, una acción que aporte una posición nueva, no que confronte, no estamos para eso, sino para crear una nueva posibilidad y ponerla a disposición de todos. Entonces, a ver qué me dicen acá. Claro, jamás hay que entregar a los niños a las manos de nadie. Eso es verdad. Lo que pasa es que creo que nunca habíamos sentido que los chicos podían estar en tanto peligro como ahora. Entonces, por eso yo les propongo esto.
la creación de lo nuevo implica, a ver, yo no tengo todas las ideas, yo tengo ideas de algunas cosas, pero entre ustedes veo capacidades maravillosas, gente que tiene mucho conocimiento y experiencia propia. Entonces, esas voces tienen que poder generar un espacio en estos Zoom para ser comunicado, para que se transmita y para que salga afuera, para que los demás la escuchen. Esa es mi propuesta. Esa es la idea del Grupo Naciente en colaboración y en, en, en el aportar el don de cada uno, porque si nosotros nos guardamos nuestros dones, nuestros conocimientos para nosotros, no aportamos a ese crecimiento y a ese cambio. Y el cambio se hace con nuestra participación. Y eso es lo que yo hoy les quiero proponer. Cada uno con lo propio. No tienen que ser distintos ni tienen que aprender nada. No hace falta ninguna cuestión especial. Es con lo que somos. Con lo que somos que tenemos para aportar. Lo que somos es todo lo que podemos compartir con los demás. Entonces, eso es lo que les propongo, ser lo que somos y abrirnos a compartirlo con los demás, para que eso sea elemento para la creación de lo nuevo, con conciencia, con conocimiento de lo que es bueno, de lo que es creativo y de lo que es superador. Hemos experimentado lo opuesto durante mucho tiempo. Entonces podemos distinguir la verdad y podemos distinguir aquello que nos ayuda a crecer. Y eso es lo que los convocó. En el tema de comunicación, no sé si está ahora, ¿quién era que estaba hablando de, bueno, esta cosa de las plataformas? No sé si eras vos, Fabián, o... ¿Alguien se acuerda quién era que estaba en el chat hablando de los temas de las plataformas para poder comunicarnos sin ser em, censurados ni nada de eso? A ver, estoy viendo que había varios involucrados en ese tema, pero estaba Cristian, Fernando, no, pero no están acá. Bien, cuando yo vi eso, que mucho no entiendo de toda esta cuestión de cadena de bloques y qué sé yo, todo eso es muy raro para mí, ¿no? No lo entiendo. Pero sí entiendo la necesidad de crear una forma de comunicación que no se corrompa. ¿Qué quiere decir esto? Entiendo la necesidad de que no sea interferida nuestra comunicación por criterios ajenos a los nuestros, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? En este momento hay una ley, no sé si ya se hizo ley o no, pero bueno, hay unas normas que permiten la censura de contenido, se hacen, de pronto aparecen como bots, cosas automáticas en las plataformas que las desorganizan, que borran algunos mensajes, que borran algunas participantes. Entonces hay una interferencia en nuestra comunicación. Por eso entiendo a quien estaba planteando la necesidad de crear o utilizar vías de comunicación que están fuera de los buscadores o fuera de los sistemas que tenemos en este momento ofrecidos por las diferentes empresas que ya conocemos. Eso por un lado es importante, y también es importante que lo que hemos comunicado también guarde registro, porque de pronto, dentro de un tiempo, la historia va a contar algo de este tiempo y nuestra voz puede estar perdida, borrada o censurada. Entonces, si surgen
entre estos seres que están en el grupo y que tienen conocimiento, maneras de guardar nuestra información, llevarla a una plataforma que pueda ser segura para que no se pierda. No sé, de pronto poner en práctica, poner en uso algún tipo de plataforma donde nosotros nos podamos comunicar, como ahora, pero con total libertad de expresión. Se dan cuenta que todo apunta a lo mismo. Nos encontramos en Nacientes con un tema en común. Yo veo que se genera la dinámica de la creación con mucha naturalidad. Entonces, ¿cómo es la dinámica de la creación? Yo se la voy a mostrar como se la muestro a mis estudiantes, para que sea gráfico. Estos toroides, estos son elementos didácticos para representar los toroides energéticos, ¿no? ¿Se ven? ¿Mm? Nosotros llegamos al grupo naciente con un punto de contacto. Ahí. Nuestra energía, conocimiento, nuestros cuerpos individuales conectaron con la propuesta de nacientes. A medida que pasan los días, esto se va uniendo. Y fíjense que entre los dos toroides, en el centro, se forma hay una formación que integra a los dos. Entonces, la información que cada uno de los seres que entra al grupo trae, entra y llega a formar parte de la información del grupo. O sea, el conocimiento de todos en manos llega al contacto del conocimiento de todos. Todos tenemos una parte de información que compartimos. Eso es lo que se vuelca en el grupo. Eso es lo que es común en el grupo. Cada uno mantiene su individualidad, pero en el grupo compartimos aspectos y ahí creamos una nueva expresión que incluye todos los aspectos, los que yo sabía y los que desconocía, pero que sabía otro miembro del grupo. ¿Se entiende? En este momento, ¿qué está pasando? Fíjense, acá estábamos juntitos, teníamos un punto de contacto sin duda, pero al interactuar se generan una especie de apertura. Parecería que ese punto de contacto, en lugar de concentrarse, se está expandiendo. Entonces parece que nos estamos alejando. Y cuando nos estamos alejando aparecen las perspectivas de cada uno de los seres que están integrando el grupo. Aparece la inquietud de uno, la individual. Ahí surgen esos temas que aparecen en el chat. La comunicación, la educación, el financiamiento. Esos son puntos de interés de cada uno de los seres que empiezan a verse, porque están dentro de la información que ingresó al grupo, dentro de este intercambio. Se dan cuenta que hay una tercera creación, hay una tercera parte acá que antes no existía. Estaba un grupo, estaba un ser. Cuando se arman, ahí se ven perfectamente. Son tres partes. Es el grupo, el individuo y lo que podemos hacer juntos. Por eso cuando aparecen los intereses de los individuos, tienen que tener un espacio para que se desarrollen, porque forman parte de lo que podemos hacer en grupo. Tal vez yo pongo una idea, pero no es factible, y hay otro que tiene otra idea que a lo mejor ya está más trabajada o más estudiada, y esa sí puede ser factible, pero estamos ambos buscando lo mismo. Yo por un lado, el otro por otro, yo a lo mejor con un conocimiento limitado, el otro con un conocimiento más amplio, pero no importa quién lo plasme.
porque es algo que va a explotar en el grupo, para todos. Se entiende que cuando dos energías se encuentran, comparten su información, y aunque se separen, la información queda compartida, y por el entrelazamiento cuántico, la conexión con el otro también queda siempre estable, no se corta. Siempre seguimos en conexión una vez que nos conectamos. Por eso es tan importante hacer lo mejor posible en cada encuentro con otro, porque cuando ese encuentro se termine y nos separemos o nos alejemos para cada uno hacer lo que tenga que hacer, nos vamos a llevar lo mejor del encuentro con el otro. Ese es el proceso que hace que nuestra experiencia nos haga crecer en conciencia, nos acerca cada vez más a la fuente. Entonces, mientras en la semana parecía que el grupo se dispersaba, yo veía cómo el grupo estaba generando esa nueva conciencia, la conciencia que tenía focos de atención en temas que hacen a la problemática actual, porque es importante para nosotros que nuestras comunicaciones no sean interferidas, y es importante para nosotros que lo que es real, el hecho de que existimos, quede plasmado y no se pierda con nosotros, quede documentado, sea parte de lo que después se puede llegar a contar. Porque ya hemos visto cómo la historia se ha tergiversado y cómo hay eventos que han desaparecido de los libros de historia. ¿Y nosotros qué queremos hacer? ¿Aprendimos de eso? Resguardemos lo nuestro. Resguardemos este proceso que le va a mostrar a otros seres cómo logramos entender dónde estábamos, que necesitábamos salir de ahí y qué podíamos hacer para generar algo diferente, positivo y más coherente con la verdad de quienes somos. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de ver que esos intereses que se charlaban en el chat eran dispersión, yo estaba viendo que se estaba activando el proceso creativo. El proceso creativo es así. Estamos en el momento en que explotan las ideas. Luego las vamos a ir organizando y vamos a volver entre todos a dar curso a esas ideas, porque eso es lo que resulta de haber vivido una experiencia de vida controlada y haber experimentado y haber decidido pasar a esta experiencia de vida responsable, autorresponsable. Involucrarnos, no esperar que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, sino proponer y esperar el acuerdo con otros, proponer, interactuar con otros para, con ese acuerdo, crear algo. ¿Se va entendiendo? En el futuro me gustaría, y les pido bueno, que se enganchen y participen, que hagamos esto. Una primera parte del Zoom, charlamos los temas que corresponden a la autodeterminación, y acto seguido, los seres que están activos en alguno de estos aspectos, estudiando o procesando o proyectando directamente algo con relación a estos temas que nos ocupan, bueno, que lo compartan, que podamos charlarlo, que podamos construirlo juntos. Se habló también del título alodial, y eso, fíjense que cada uno es una pieza de la nueva realidad. Porque si yo interpreto que la mente puede ser condicionada por la cultura,
estoy viendo un aspecto aéreo de las cuestiones, ¿no? Sutiles, abstractos, ideas, pensamientos, creencias, todo muy abstracto. Pero cuando estamos preguntando estamos hablando de recuperar el título alodial, estamos hablando de lo espacial, del espacio, de lo concreto, la materia. Y el autodeterminado tiene que poder integrar lo abstracto y lo concreto. Y todo tiene que ver con esa nueva creación. Entonces, si tenemos conciencia de que la Tierra no nos pertenece a nosotros, pero tampoco a los estados, y que el título alodial nos daría título de guardián y absolutamente responsable de una tierra, pero que nadie más puede actuar sobre esa tierra, o sea, es propia mientras existimos, decidimos, podemos transferirla hereditariamente, podemos intercambiarla con otros, pero siempre como guardián, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que sea la propiedad más bella, porque la propiedad más bella puede ser intercambiada por una propiedad mucho más bella. Si tengo mi propiedad en descuido, en desatendida y demás, en algún momento yo quiero intercambiarla, que sería lo que ahora es venderla, no voy a obtener el máximo resultado de esa propiedad, de esa construcción de eso propio. Entonces, el guardián es más responsable que el propietario que conocemos ahora, ser propietario de la tierra. El guardián es un ser que tiene mayor responsabilidad porque sabe que esa propiedad necesita ser útil para otras generaciones, así como fue útil para generaciones anteriores a las mías, porque la tierra es para habitarla y tenemos que poder establecerlo como algo tan propio que lo cuidemos como nuestro propio cuerpo. Entonces, mi propiedad no va a ser un valor de venta o un recurso, no, va a ser y va a ser tratado como una parte de mí. Ese ser vivo que es la tierra se comparte conmigo. Yo construyo sobre ese ser, trabajo de ese ser, extraigo productos de ese ser y debo mi responsabilidad en el cuidado de ese ser como guardián para que siga siendo para otras generaciones. ¿Se entiende? No es que, bueno, dice, construyo y ahora mi propiedad vale tanto y es dinero. No, el guardián sabe que es mucho más. Si es verdad que si yo tengo mi propiedad optimizada y necesito intercambiarla, la voy a poder intercambiar por otra propiedad en buenas condiciones, si no, no. Pero tener conciencia de lo que es un título alodial, tener conciencia de lo que es la nutrición de una mente a través de la educación, es parte de la responsabilidad del homo vivo. Es parte y es parte de nuestra actividad, de lo que nosotros podemos hacer. Estoy viendo a Alo con la guitarra en la mano. ¿Tienes ganas de cantar? A ver que no te escucho. No me podés hacer esto, de estar ahí mostrando guitarra. Yo quiero escucharte. No tiene micrófono. Habilita el Dice. micrófono. No dice él que no tiene. ¿No tenés micrófono? Oh, no se hace esto. Qué lástima. Qué lástima.
Bien, Rafaela, ¿querés decir algo? Que se oye mal. No. Esperen un minuto que voy a cerrar la puerta. Bien. Se escucha mucho ruido de afuera, por eso voy a cerrar. Bien, quiero escucharlos. ¿Qué les parece mi propuesta? ¿Hay alguien que le gustaría formar parte? Adri, de parte del grupo de educación. Yo voy a ir anotando. Y ustedes vayan, bueno, los que están presentes y los que van a ver el video después, vayan avisando en el chat quién quiere, si se quieren juntar en qué grupo, para qué cuestión. Entonces, yo los voy conectando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, le pasaría los nombres de quienes quieran participar en el grupo de educación, le pasaría a Adri para que, a ver, el tema de armar un grupo para armar un tema, para generar un tema, no es que nos vamos a cargar de grupos y va a haber un montón de grupos, no. Se arma el grupo, se trata el tema, se sacan conclusiones, se guarda la documentación de lo que se hizo y después se cierra ese grupo. Y seguimos interactuando en el chat regular. ¿Se entiende? Se vuelca esa información al chat de naciente y se deja, porque no nos vamos a estar cargando de 20 grupos para, pues nos volvemos locos. Yo no quiero eso, pero sí de pronto, para el proceso de un tema, para armar un tema, para organizarlo, está bueno que sean menos personas, 2 o 3, 4 personas que se reúnen, charlan, organizan, arman un documento, algún tipo de forma de expresar lo que han aprendido, las conclusiones a las que arribaron, y eso después se vuelca al archivo de nacientes. Obviamente va a pasar también al archivo del canal de Homos Vivo, para que quede registrado. Y después, si, no sé, tengo que hablar con David, si ya se logró, porque había un tema ahí con el código de ingreso o algo por el estilo, si ya se logró coordinar eso y poder montar todos los videos, estos, con esas informaciones, con el tratamiento de esos temas, a este canal Odise, o lo que encontremos que sea plataforma medianamente segura, lo vamos a poner también. El tema de estar regando en las redes es precisamente para preservar la información. Pues no sabemos qué es lo que nos van a dinamitar, entonces vamos a buscar maneras de preservarla. Y obviamente que el material de video para todas nuestras computadoras personales es una carga muy grande, es muy pesado. Yo inclusive tengo que estar borrando las grabaciones de la nube porque si no se me termina el espacio en la grabación, en el espacio que te da Zoom para las grabaciones. Entonces, busquemos de hacer eso juntos. Igual para todos los temas. En la medida en que ustedes vayan durante la semana diciendo, bueno, a mí me interesa el título alodial, a mí me interesa la comunicación, a mí me interesa, ya está ese grupo en el que estaban hablando de estas monedas alternativas, y también ahí mismo estaban hablando de las comunicaciones, ¿no? De plataformas alternativas. Entonces, vamos derivando a esos grupos para que puedan interactuar, sacar algo limpio y tal vez podamos
entrar a activar esas mismas propuestas, porque hemos tenido información de otras propuestas, pero no son esta propuesta que están haciendo ahora. Puede ser superadora, puede ser completa, puede que nos sirva, y no vamos a saber hasta que la escuchemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Trivium? Trivium nos enseña a recibir toda la información, después procesarla en nuestro interior y recién después expresar. Entonces, rechazar información de la cual no conocemos porque conocimos algo parecido en el pasado y no nos gustó, no es correcto. Es limitante. Yo diría, a ver, vamos a escucharnos a nosotros. Nosotros no somos los mismos que escuchamos antes, somos otros, con otras estructuras mentales y con otros puntos de vista. Y a mí me parece que hay gente muy valiosa en el grupo y quiero que se genere el espacio para que esa gente valiosa se exprese. Porque no voy a estar yo hablando siempre, yo los quiero escuchar a ustedes, saben un toco de cosas que yo desconozco. Y esto, en este grupo no hay un líder. Yo asumo esta tarea, pero quiero verlos y escucharlos a ustedes. Porque en la medida en que cada uno de ustedes se vaya animando a mostrarse y pueda ver sus potenciales guardados o sus capacidades conocidas, y que tienen un espacio donde pueden seguir desarrollando y creciendo, ahí vamos a entender de qué se trata lo nuevo. Ahí vamos a entender de qué se trata hacer nosotros con lo que somos. ¿Se va entendiendo la propuesta? Claro, eso es lo que tenemos que entender. No, no sé, no, yo no llamaría monedas alternativas. Para mí no es una moneda lo que tenemos que buscar. Es un sistema de intercambio, no una moneda en sí. Pues no hay moneda que pueda... sabemos que el valor de todo lo que se crea es nuestra energía. Es el espíritu nuestro puesto en lo que hacemos. O sea, yo hago un video y acá está mi energía, acá está mi espíritu en esta creación. ¿Qué valor le vas a poner? ¿Puede haber un valor en una moneda? Imposible. Imposible. Imagínense otro que de pronto se desarrolla en atención al público para alguna cuestión. Ese ser que está dando su tiempo, su conocimiento, está poniendo su energía y está poniendo su espíritu en hacer este contacto entre un cliente de determinada cuestión y el producto o la cuestión a la que quiere llegar. Ese puente tampoco puede tener un valor determinado en una moneda, porque estamos involucrando la esencia, no es lo que somos. Por eso cuando leemos los documentos de valor y se habla de la conversión del valor a energía pura, ahí tenemos que entender todo. El valor es pura energía y lo vamos a poner, le vamos a dar el valor de una moneda. No, es un código de intercambio lo que necesitamos, no un símbolo, no una representación, porque no hay representación que sea justa con lo que estamos haciendo. Con lo que yo aporto, con lo que el otro me da a mí. Estamos muy acostumbrados a ponerle precio a las cosas, pero no se le puede poner precio a la energía, al espíritu, al tiempo de un ser. ¿Cómo le ponemos precio a eso? Vieron que el sistema lo manejó muy bien, porque esto que yo estoy hablando toca lo emocional.
esto de decir mi tiempo es algo que emocionalmente es valioso para mí, que puede ser valioso para quien reconoce el tiempo que alguien le da, la atención, la interpretación la explicación de algo a través de poner en juego mi conocimiento, mi percepción, mi verdad, esa que yo pude percibir al servicio de una verdad total, eso mueve fibras emocionales. Entonces, ¿el sistema qué hizo? Habla de por donde pasa toda la creación, que es el líquido. El organismo, el cuerpo humano, toda la información se distribuye a través del líquido. Nosotros escuchamos por una serie de ondas que se generan a través de la humedad que hay en el ambiente. Es el líquido, es el agua. Y el sistema agarró el líquido, el agua, para hacer una ley marítima, que es una ley de comercio. Le puso valor, precio, no valor. Le puso precio, estableció precios y cuestiones y comparaciones y tabla de diferentes precios para lo que es líquido asociado al mar, a la ley marítima, al comercio. Y estamos hablando de lo que genera la vida, de lo que es el caldo de la vida. Porque imaginen que para que el sonido viaje, tiene que haber un vehículo alrededor nuestro que haga que nuestro sonido llegue a otros seres. Son ondas. ¿Las ondas dónde se generan? Las ondas se generan en el líquido, en el agua. Porque en nuestro ambiente hay agua, micropartículas, nanopartículas de agua que hacen a la humedad del ambiente más o menor. Hay humedad en todos lados y esa humedad es transmisor. Entonces, el sistema captó esto, captó esa simbología, esa asociación, y nos habla de liquidez, y nos habla de flujo de capitales, y nos habla de comercio, conectándolo con lo que es la, como lo que es la creación, o sea, el líquido amniótico, de ahí surge la vida, el líquido. ¿Se entiende esto? Nosotros tenemos que volver eso a su verdadero lugar. Por eso no entiendo símbolos de monedas o cosas para establecer en nuestros intercambios. No lo entiendo, no sé, no me lo imagino. Sé que el objetivo es la gratuidad y el amor con el que cada uno entrega lo que es y recibe lo que necesita. Y que hace falta un camino de crecimiento y autoconciencia para recordar que la idea de la escasez es eso, una idea, un implante en nuestras creencias. En este planeta no existe eso. No existe escasez. Pero sí nos hicieron creer que existía. Le pusieron una representación a lo que no puede tener precio, que es lo que nosotros creamos. ¿Qué es lo que nosotros creamos? ¿Un pan? ¿Un producto? ¿Una vestimenta? ¿Una clase? ¿Una charla? Es mi creación, ¿cómo puede tener un precio? ¿Se entiende? Es tan triste al nivel que llevan la maravilla
que puede generar un ser humano, que hoy nos cuesta recuperarlo, porque si lo recuperamos, empezamos a vernos a todos como esos potenciales creadores que somos, y vemos a cada ser como, ¿quién sabe lo que este ser puede llegar a aportar, a dar? Cuando ahora el otro se ve como un peligro, porque yo me siento carente, y el otro puede estar necesitando lo mismo que yo necesito, y tal vez puede quitármelo. ¿Se entiende qué diferente sería vernos a nosotros, a todos, como fuentes que pueden emanar de sí mismo algo positivo, genial para el crecimiento de todos? Porque no hay miedo de quedarnos sin nada. No podemos quedarnos sin nada. Es más, caminar por la tierra nos diría que podemos llegar a crear lo que necesitemos si estamos dispuestos a movernos en el espacio. Porque de pronto puedo estar en un lugar viviendo con todas las carencias, y solo si me muevo y me voy a otro espacio, me voy al campo, y en el campo ya empiezo a crear lo que necesito, puedo hacerlo yo, si es mi deseo. Que la sociedad se organizó de manera que creamos que no hay espacio, entonces en no sé cuántos kilómetros cuadrados metemos 2 millones, 3 millones de personas. Claro que no va a haber espacio. Claro que va a ser caro un pedacito de tierra, una casita o un departamentito, una cajita dentro de una torre de cajitas, de casitas. Claro que va a ser muy caro estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque agarramos un pedacito de tierra y lo llenamos de gente. Y si dejamos que esa gente ocupe sus propios espacios en mucho más espacio de tierra, entonces la propiedad en esos términos, ¿no?, de compra-venta, no tendría ese valor tan alto, porque habría cantidad de tierra disponible. Salir de las ciudades, recorrer unos kilómetros alrededor de las ciudades, nos da la idea de los kilómetros y kilómetros de tierra que no están habitados, donde todos podríamos ser prósperos, pero el sistema nos puso determinados llamadores de atención, y todos amontonados en las ciudades. Y perdimos el contacto con la tierra, porque ahora pesamos cemento, y perdimos el contacto con el ambiente equilibrado y natural, porque el ambiente está lleno de cables y de cosas, interferencias. Entonces estamos como atrapados. ¿Y por qué? Por el dinero. Por ese símbolo que se le dio a lo que nosotros podemos crear, ese precio. Entonces, es importante que vayamos viendo maneras diferentes de generar nuestros intercambios. Es importante que dentro del grupo de nacientes, estas voces que se alzan para prestar atención a la educación, para prestar atención a la comunicación, tengan un espacio para que expresen eso que están observando, porque así todos lo podemos tomar. Así todos podemos expandir nuestra visión de la situación. Porque yo puedo ver determinadas cosas, pero tengo límite de entendimiento en cómo funcionan otras, y ustedes me pueden ayudar a expandir mi conciencia. Y yo puedo hacer lo mismo con ustedes, y cada uno puede hacer lo mismo con otro. Eso es el plan de colaboración, de asistencia, de labor entre pares que se respetan y que se reconocen con capacidad de crear. No entre pares que no serían pares, pero no entre seres que temen uno del otro, desconfían uno del otro, o compiten o buscan beneficio el uno del otro. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Por eso yo los invito, se van haciendo esos grupos
vamos a hacer el espacio en los Zoom para que se hablen esos temas y tratemos de hacer crecer esas ideas. Cuando yo les hablé, les hice ver el prototipo, esto, ¿no? Que es una referencia de cómo actúa, cómo interactúa la energía. En un momento yo observaba el chat y decía, ¿qué pasa? Están todos dispersos. ¿Qué pasa? Entonces usé eso que les propuse la vez pasada, que es usar el Trivium, recibí esa información neutra sin juzgarla, la procesé en mi interior y después de un par de días observé qué había entendido. Y cuando al principio entendí que estaba como todo el grupo disperso, como si no hubiera interés en lo que estábamos haciendo juntos, qué está pasando, después entendí que no. Estamos en ese momento en el que empiezan a expresarse las individualidades que van a conformar la creación que hagamos entre todos, y es maravilloso. Porque si eso no sucede, si esa aparente separación no sucede, estaría diciendo que o el grupo o algún ser como un líder, un maestro, un referente, se morfó al que ingresó. Entonces, no hay espacio para expresiones particulares. Se sigue a alguien, se mezcla, se sigue. Entonces estamos todos hablando de lo mismo, diciendo lo mismo. Cuando empiezan a aparecer las diferencias, eso me dice a mí, no, se creó el espacio para que cada uno exprese y hagamos esto grande. Con respeto, con orientación hacia donde nos dirigimos. Y ahí me di cuenta qué estaba pasando en el grupo. Y por eso les propongo esto para que lo decidamos juntos. Ya alguien puso interés en el tema de la educación, y en los otros temas que fui nombrando, también me gustaría que se vayan anotando quienes tienen interés de hacerlo. Entonces después escuchamos a esas voces que se han ocupado de organizar la información en ese sentido. Sí, tenés razón. El miedo es patrimonio exclusivo del mal. Hay que devolvérselo todo. Sí. Si vieron ese cuento, relato del monje que venía alguien y lo insultaba, lo maltrataba, no sé, le decía de todo. Y uno de sus discípulos decía, maestro, ¿por qué usted no responde? Porque viene fulanito y le dice esto y le dice lo otro y lo insulta y usted no responde. ¿No le parece que habría que ponerle un límite? Porque... Y el maestro le dice, lo que pasa es que si yo no acepto su regalo se queda con él. Él me trae sus regalos son ira, violencia, maltrato, pero cuando yo no lo acepto, ese regalo se va con quien lo traía, no me queda a mí, por eso no reacciono, para no recibir un regalo que no me corresponde. ¿Se entiende? Entonces, es momento de devolverle al sistema ese regalo que agarramos sin saber. Agarramos, es el miedo. Lo agarramos porque, bueno, no sabíamos. Es momento de devolverle ese regalo, que es todo suyo. ¿Por qué? Porque la única manera en que un grupo de seres se organice para hacer lo que este sistema hizo con el resto de la humanidad es porque le tiene mucho miedo. Por eso nos daban partes de su miedo a nosotros. No pueden, nos han tenido mucho miedo a la capacidad, al poder que tenemos de crear en amor nosotros. Entonces, está muy bueno eso. Es momento de devolverles el miedo.
¿Y cómo se lo devolvemos? Nosotros no vamos a batallar, no vamos a entrar en lucha, ni vamos a entrar en violencia. Nosotros lo vamos a hacer a través de esta expresión que empieza a ocupar espacio en la realidad. Y somos, y estamos, existimos y actuamos. Nada más. Siendo, sin recibir sus regalos, seguimos en nuestro equilibrio. Es así, rechazando ataques regalados, que cada cual administre lo suyo. Ellos reparten miedo porque es lo único que les sobra. Nosotros creamos. Gracias, Alo, está muy bueno. Tiene razón. Es muy claro y muy concreto que cada uno comparte lo que tiene, lo que es. No puede dar lo que no tiene. Entonces, como nosotros no tenemos, de pronto no tenemos resentimientos, a pesar de ser conscientes de lo que sucedió, no tenemos resentimientos, porque hemos comprendido que todo forma parte de esa dinámica de polarización de energías, ¿no? Hay un claro y hay un oscuro, obviamente, es parte de esta creación. Entonces, como no tenemos esos resentimientos, podemos seguir dedicándonos a hacer lo nuestro sin aceptar regalos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias, Alo. Vamos, que hubo mucho silencio. Estamos hablando de interactuar, de que cada uno se exprese, ocupe su espacio. Eh, no los escucho, ni los veo siquiera. Vamos, estoy yo acá, ¿cómo no van a estar ustedes? Después les voy a contar lo que significó para mí estar frente a la cámara. Bien, parece que no hay comentarios. Es difícil saber si lo que estoy charlando les interesa o no, si no tengo ninguna devolución de ustedes. En cierto modo, yo también necesito ese feedback para orientarme en qué dirección va a ir nuestra charla, que me encantaría que sea charla. A ver qué dicen acá. Agradecidos por demás. Ahí están llamando algunos. Eh, bien, gracias, Juan. Si el tema y el enfoque del día de hoy les ha gustado, vamos a considerar, ¿se acuerdan que la vez pasada yo había hablado de ese proceso, ¿no? De cómo procesar información, ese tema de tener en cuenta el trivium permanentemente, porque la recepción de información sin juicio más el procesamiento interno en base a nuestra estructura mental y el posterior llevado a la acción, que sería el habla, la retórica, la sabiduría, la acción que tomamos con relación a eso que hemos recibido, necesita también otro aspecto. Yo lo voy a pasar así medio como por encima, pero para que lo tengan y de pronto puedan observarlo, para que lo tengan visto, digamos. Cuando estudié o revisé, aprendí del trivium, en ese mismo proceso estaba involucrado el otro aspecto, el siguiente, que es el quadrivium. O sea, trivium tiene 3 aspectos,
quadrivium tiene 4 aspectos, y mientras el trivium es como algo íntimo, personal, de intercambio individual, el quadrivium es la ubicación en el tiempo y el espacio. Entonces, para ubicarme en el tiempo y el espacio aparecen otros elementos. Y fíjense que, bueno, antes le hablaba de esta cosa de la manipulación del líquido tomado por el sistema. En el quadrivium, los elementos que se involucran serían la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Todos estos elementos han sido distorsionados por el sistema. Cuando aprendemos aritmética, aprendemos para contar, ¿no? Aprendemos a sumar, restar, y eso todo se asocia a quién tiene más, quién tiene menos, a comparación, competencia, a intercambios, a comercio. Nunca se nos enseña la cualidad de los números. Yo trabajo con cualidad de números también. En integración consciente es una de las partes que se trabaja. Y de chica no se me daba por las matemáticas, pero ni por casualidad. Para mí, si bien, bueno, es un conocimiento de algo abstracto, pues yo no lo creía conexión, no lo podía conectar conmigo, pero de grande aprendí a observar la cualidad de los números, que no es para cuantificar solamente, sino para entender el símbolo de cada número. ¿Qué cualidad energética tiene cada número? ¿Y por qué es cada número? Entonces, en el quadrivium se habla de la integración de la aritmética y se asocia Fíjense que en la cualidad de los números nos habla de una escala. Nosotros tenemos una escala del 1 al 7 que tiene gran significado porque habla de la creación concreta, ¿no? Nosotros vemos un arcoíris que tiene 7 colores, escuchamos sonidos que tienen 7 notas musicales, nos manejamos en un tiempo de 7 días, en espacios que tienen que ver con ese número 7, pero el arco numérico que conocemos es de 0 a 9, no es a 7. 7 es una parte que condensa las anteriores, pero no es la última, es el 9, es el que cierra el ciclo. Entonces, cuando vamos haciendo esa observación, empezamos a darle a los números un sentido diferente. Se habla de que es el lenguaje universal, los números se pueden traducir en letras, los números se pueden traducir en colores, los números se pueden traducir a emociones. ¿Por qué? Porque asociar un número a una nota musical, la nota musical genera una frecuencia vibratoria, esa frecuencia vibratoria activa una emoción. Ahí, para mí, los números tuvieron otro sentido, ahí sí me gustó mirar los números. Si bien soy un desastre con la cuestión de la música, pero sí puedo entender qué me genera cada nota que escucho. Entonces hay 7 notas musicales, pero después hay 5 subnotas o subtonos. Y tenemos entre las notas musicales, los tonos y los subtonos, llegamos a un número que es 12. El 12 es un ciclo completo. Fíjense a qué remite el 12. El 12 nos lleva a un 3. 1 más 2 es 3. Entonces arrancamos con un trivium, que son 3 aspectos, 1, 2, 3 aspectos. Empezamos a observar el quadrivium nos remite nuevamente al número 3. La dimensión en la que nosotros vivimos se dice que es la tercera, donde vemos 1, 2, 2 polaridades,
y habilitamos un observador de ambas posibilidades, serían 3. Primera figura geométrica. Entonces empezar a observar que los números tienen otra connotación y asociado a la música sería como la teoría de los números en la práctica o la puesta en práctica de la teoría de los números en la música. Y vamos de nuevo a la frecuencia vibratoria. Vamos de nuevo a conectar con esas ondas que nos acercan o nos alejan de determinadas situaciones, por coherencia, por sincronía vibracional. Entonces, el quadrivium nos hace observar los números de manera distinta, nos hace observar la geometría de manera distinta, porque la geometría es el arte de medir la Tierra. ¿Para qué mediría la Tierra yo? Geometría, medir la Tierra. ¿Para qué la mediría? Para decir, para declarar que de esta parte yo voy a ser el guardián y no voy a interferir en la parte en la que va a ser el guardián el otro. Entonces la geometría tiene otro sentido para mí. No generar estructuras por donde la energía circule y genere un efecto negativo en el ser, sino conocerlas para generar estructuras equilibradas. Entonces, en el trivium era hacia adentro, en el quadrivium es observar el tiempo y el espacio en el que estoy inmersa. Cómo se maneja o cómo me llega, cómo se genera afuera esa información relacionada a los números. En lugar de asociarla a los efectos que producen en mí, las asocian a los efectos que producen en la cuenta bancaria. La desconectan de su verdadero sentido en el que yo puedo formar parte. La geometría, en lugar de proyectarla con esas armonías, esas formas armónicas que podrían hacer que mi frecuencia vibratoria sea más estable, las proyectan en estructuras que son rígidas, que interfieren con este flujo de onda. Todas esas construcciones cuadradas, cubitos, están interfiriendo con el flujo, con la forma natural del flujo de la energía. Si yo observo estas informaciones del quadrivium, entiendo el entorno, entiendo el afuera. Entonces ya no solo puedo contrastar la información que recibo con lo que siento dentro, sino que tengo una dimensión de lo que significa en el afuera, cómo se proyecta en el afuera y cómo llega. Y siempre tengo que tener en cuenta que yo soy parte de ese afuera, no estoy aislada. Entonces, si en mi entorno, en mi espacio y en este tiempo ocurren determinadas cosas y se generan determinadas cosas, eso también va a estar afectándome a mí. Si tengo conocimiento, puedo tomar alguna decisión al respecto. Si no, si lo ignoro, me atraviesa sin darme cuenta. Y puedo atribuir malestares o lo demás a cualquier otra cosa y no a lo que realmente está sucediendo. Cuando en el quadrivium se habla de la aritmética y la geometría, yo decía muy aburrido, pero después entendí este otro sentido, y la música que va directamente a las emociones, y eso se organiza con números. O sea, para crear una estructura, tenés que saber aritmética para saber los ángulos, las dimensiones. O sea, es una manera de utilizar la aritmética en la construcción. Para la música, también tenés que conocer estos que son octavas, cuartos, qué sé yo, subtonos, dividir y manejar el espacio, el sonido y el silencio. Entonces ahí estamos trabajando en los tiempos. Cuando observo eso, sé que en mi realidad voy a tener tiempos que respetar. Notas que pueden parecer disonantes, pero que dentro de un contexto de otras notas
arman una melodía maravillosa. Yo sola, gritando en el medio de la ciudad, puedo ser una loca, pero yo sola, cantando junto con todos ustedes, hacemos un espectáculo maravilloso. Es dejar de observar un punto focal para ver el punto y el contexto. Eso es lo que nos enseña el quadrivium, enfocar en lo personal, en lo individual, pero sin perder el contacto con el contexto. Así vamos determinando las verdades, así vamos encontrando lo que sí es coherente, lo que sí es real. Y el último punto del quadrivium, porque eran 4 caminos que había que observar, es la astronomía. La astronomía también sería como la puesta en práctica, la manifestación del espacio. Cada planeta, cada esfera celeste, como la quieran llamar, ocupa un espacio y genera una frecuencia propia. Entonces, en la antigüedad se estudiaba la astronomía y la astrología. Después se manipuló esa información astrológica, pero en el camino quedaron los arquetipos astrológicos. Son personajes asociados a esos planetas que nuestra psique guarda como un molde. Entonces, cuando nos asociamos a determinado planeta porque nos dicen que nacimos en tal fecha y esta fecha es asociada a este planeta, porque ese planeta estaba encima de la Tierra en el momento que nosotros nacimos, entonces nos influenciaba, ahí ya nos establecen una relación con esto y ese planeta es un molde para nosotros, que tiene una cualidad energética, tiene un relato, una historia, arman una mitología, un cuento que asocia ese planeta con un personaje, y eso es como la estructura de mi propia novela de base, modelo de base. Entonces, cuando estudiamos los arquetipos mitológicos, vemos que estamos actuando los personajes de los arquetipos. ¿Y eso por qué? Porque se nos enseñó, no a mí, no me lo enseñaron a mí desde chiquita, lo enseñaron a mis ancestros. Era parte de cultura general en otro tiempo. Pero como continuamente se reactiva esa información, entonces se sigue dando público, o sea, hasta en las revistas hablan de la astrología, del modo más horrible que pueda haber, pero en todos lados se estimula la conexión con eso. Y es muy común que la gente diga soy de tal signo, se asocie. Así como nos asociamos a esa ficción jurídica, nos asociamos al signo. Por nosotros mismos nos asociamos y aceptamos la influencia. Ahora, el quadrivium nos hace ver que esos planetas o formas energéticas existen y tienen una vibración, y esa vibración está en nuestro ambiente, o sea, nos afecta, nos llega, nos influencia de alguna manera, y también tenemos que tenerla en cuenta. Entonces el quadrivium nos hace pensar que una vez observado el trivium, que es algo interno personal, el quadrivium nos hace observar lo que está alrededor, por fuera nuestro, el universo al cual pertenecemos, y con las informaciones que los elementos de ese universo nos pueden proporcionar. ¿Qué significa? Primero son 3 caminos, después son 4. Cuando hacemos uso de estos 3 caminos más 4, geométricamente se forma un ángulo, ¿no? Para unir esto aparece una línea que nos daría lo que conocemos como un triángulo recto. Esta línea es lo que despierta, lo que conecta, lo que activa el trivium y el quadrivium, y es la percepción de los 5 sentidos. Entonces, cuando estoy en observación de la realidad y estoy interactuando con la realidad,
necesito hacer primero esta visión del trivio, lo interno, después el medio ambiente y a través de nuestros 5 sentidos. Entonces tenemos 3, 4, 5. ¿Qué se forma? 3 más 4, 7, más 5. Otra vez llegamos al 12, otra vez llegamos al 3. Esa es la magia del código de los números. Eso nos permite crear una realidad desde nuestra perspectiva con toda la información que recibimos. Cuando activamos nuestros 5 sentidos, que serían como esos 5 subtonos de las notas musicales, esos, esos que vienen a completar el marco de sonidos y logran la armonía, nuestros 5 sentidos nos permiten estar presentes en el aquí y ahora. ¿Qué pasa si yo estoy interactuando con una situación, como por ejemplo acá, yo estoy con ustedes en este video, pero mis 5 sentidos no están conectados acá, o alguno de ellos no está conectado. Entonces va a haber una dispersión. Va a haber una parte de mí que no esté en el aquí y ahora, no esté en el presente. Esa parte de mí va a generar una desconexión con ustedes. Entonces, de pronto, van a dejar de escucharme. No les va a parecer, no van a conectar con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy conectada totalmente con lo que estoy haciendo acá. En el punto en el que yo estoy conectada totalmente con todos mis sentidos en esta acción, entonces ustedes pueden acompañar este momento, pueden seguir atentos a este momento, pueden escuchar. Si no se bloquean, no escuchan más. Si ustedes no están con sus 5 sentidos aquí, les va a pasar lo mismo. Se van a dispersar, se van a distraer y no van a entender lo que estamos hablando, o le van a quedar partes que no captaron. ¿Por qué? Su atención fue al pasado o fue al futuro. Atender nuestros 5 sentidos y decir estoy aquí y ahora hace que de verdad yo tome contacto con la realidad, con esto que es verdad, pero aquí y ahora. Entonces necesitamos aprender a observar eso. Primero el trivium, después el quadrivium y después nuestros 5 sentidos. ¿Dónde están? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Estoy escuchando algo de otro lugar? ¿Estoy viendo algo afuera? ¿Estoy percibiendo, olfateando, saboreando o tocando otras cosas que me llaman la atención? ¿O estoy acá, conectado y enfocado? Entonces puede generarse algo muy grande con lo que estamos haciendo. Aunque en este caso estoy hablando yo sola. Pero imaginen si muchos de ustedes o varios de ustedes alzaran su voz de esa manera conectada, haciendo esta conexión total. Trivium, quadrivium, 5 sentidos. 12. Los aspectos necesarios para conocer una verdad. Son 12 elementos que nos permiten conocer un todo. Pueden reducirse, traducirse a un 3. 3 es nuestra dimensión, la tercera dimensión. Observar las polaridades, los supuestos complementarios, desde una posición objetiva y neutra, incluyente. Qué bien,
Qué bien, aquí estoy igual. Se va entendiendo esta, claro, eh, todo lo que active la frecuencia en 3, que es ese 3, 6, 9, 12, todo lo que se pueda reducir a 3 va a tener como, em, como, como núcleo la posibilidad de una creación, porque tiene los 3 elementos de la creación. ¿Se acuerdan que decíamos, los 3 elementos, hay 2 elementos, un positivo, un negativo, un masculino, un femenino, un claro, un oscuro, y cuando estos 2 pueden ser integrados, se formaba el tercero. El tercero es la creación. En el espacio entre estos 2 toroides hay algo que no existía antes y que tiene la información de los otros 2, del positivo y del negativo. Por eso, todo lo que refiera al número 3 puede generar una creación. Es una integración que genera una cosa nueva. Una cosa nueva con partes de ambas, de distintas. Por eso en el número 3, en las relaciones, se habla de que son los nacidos con una frecuencia numérica 3, esto es que su fecha de nacimiento en reducción llegue a ser 3, son seres que se ocupan de conciliar los aspectos desparejos de una familia de pronto, los aspectos opuestos. Es el hijo que habla con el papá y con la mamá y que concilia y que busca, establece comunicación. Es también el que puede hacer el comercio, ¿no? Crear, intercambiar cosas para unir 2 aspectos totalmente diferentes, 2 posturas diferentes. Cuando ese ser que tiene esa energía activa esa capacidad, es pleno y es natural y logra crear vínculos entre relaciones, entre personas o entre energías que son aparentemente opuestas, pero tiene la capacidad de encontrar el punto de acuerdo y crea algo nuevo, una nueva comunicación. Entonces, ahí vemos, ¿qué podemos? Sí, bueno, los números como nos los enseñaron la aritmética eran un bajón, pero tienen otro sentido que es maravilloso. La geometría como nos enseñaron para hacer, yo me acuerdo cuando nos hacían hacer esas estructuras, y yo también me salían todas chuecas siempre. Un problema, todas me salían muy chuecas, no era lo mío. Y ahora estoy hablando de geometría porque entiendo la armonía de las formas y tiene otro sentido para mí. Es cómo puedo transformar el espacio. De música no sé nada, pero sé cómo transforma el tiempo, cómo crea un tiempo. Porque un tiempo, en escuchando una música armoniosa, puede ser eterno, uno puede desconectarse totalmente del tiempo. Porque la armonía de la música te saca de esta realidad de tiempo lineal, te lleva a una realidad interna, multidimensional, fuera de este tiempo. Y yo aprendo a darme tiempo para entender algo y para expresar algo. En ese tiempo maduro mi conocimiento. Y si expreso desde esa responsabilidad de que esto que estoy expresando es mi parte, es la partecita, el fractal, es de la verdad que yo alcancé a percibir. No como percepción individual, sino que alcancé a tomar, porque obvio no puedo tomarla toda, pero sabemos que un fractal, una partícula,
tiene todo, la información del todo. El todo está representado en una partícula, la partícula contiene toda la información. Entonces, si entiendo un 3, entiendo un 12, un 6, un 9. ¿Qué es? El 3 es esa manifestación que logra integrar dos energías opuestas. El 6, ¿qué es? Cuando ya se ha generado, se ha logrado integrar energías opuestas, se crea un campo. Entonces el 6 es el campo cuántico. Es energía pura. Entonces, después el 9 es energía pura con información consciente. Por eso el 9 cierra ciclos, porque ya es un campo cuántico de energía con conciencia. Cuando tenés ese campo cuántico con conciencia, se cierra un ciclo y se manifiesta algo distinto. Esa es la dinámica de los números. Cómo entenderlos, qué están haciendo. Yo, por ejemplo, que soy número 2, soy tremenda, porque siempre estoy en la dualidad, hasta que me decido. La duda es mi regente, yo vivo en duda. ¿Por qué? Porque mi energía número 2 necesita observar, abrir las cosas, mirar lo que hay adentro y determinar de qué están hechas cada cosa. Agarra el número 2, agarra un 1, lo parte al medio y dice, a ver qué hay adentro. Y hasta que toma una decisión, porque siempre puede encontrar algo más, algún ingrediente más. Entonces, imagínense, tengo que hacer conmigo misma un acto de despertar mi energía masculina para darle un corte a mi observación, porque si no sigo pensando y no hago nada. Tengo, para ponerme en acción y manifestar algo, yo tengo que provocarme a mí misma. Si no me quedo en la duda. Y así cada uno de nosotros, con un número que tiene una codificación en la fecha de nacimiento, que tiene una asociación a un mito. Y eso es lo que en el Quadrivium nos muestra. Yo no sabía de Quadrivium cuando armé mi protocolo de trabajo, ¿no? En integración consciente, que tiene que ver con esto. Pero yo lo veo reflejado en ese aspecto del Quadrivium. O sea, ver la aritmética, la geometría, la música y la astronomía desde un lugar totalmente distinto para el autoconocimiento. Activar nuestros 5 sentidos para ser consciente de que estoy aquí, ahora, presente. Y no estoy volando ni en el pasado ni en el futuro. Y así, con mi presencia en el aquí y ahora, entonces puedo generar. Generaré hasta donde el alcance de mi conciencia me lo permita, pero eso será genuino. Y habrá tenido en cuenta tanto lo que hay en mi interior como lo que hay afuera. O sea, puedo tomar aquí ahora una decisión que sea buena para mí y también sea buena para el entorno. Y en nuestra vida de relación es importante tener en cuenta que mis acciones no dañen a nadie en el entorno. Por eso el Quadrivium me hace ser consciente de lo que hay en el entorno. No puedo dejar de observarlo. Tengo que integrarlo. Cuando lo integro, puede que no sea tan sencillo tomar decisiones, porque hay que tener en cuenta muchos puntos de vista. Pero en el momento en que yo tomo una decisión, esa decisión seguramente va a ser en beneficio propio y de lo que me rodea. Propio y de la afuera. Bien. Se va entendiendo estos aspectos que en nuestro desarrollo personal, en nuestro autoconocimiento, está bueno tener en cuenta desde mi punto de vista y acepto los aportes u otros puntos de vista que puedo yo no tener en cuenta en este momento. Porque el crecimiento que estamos haciendo, el desarrollo que estamos haciendo, nos involucra a todos
yo sé que tengo claro muchas cosas y sé que desconozco muchas otras. Y me gustaría sumar el conocimiento de ustedes a esa parte que a mí me falta. Así que creo que con esto voy a ir cerrando este Zoom. Si hay alguna pregunta o algún comentario, les pido que lo hagan ahora. Si no, vamos cerrando. Y bueno, espero que haya sido de su interés lo que hemos charlado. Y espero que en el chat esta semana se vea reflejado la participación en esta propuesta. Y si de pronto no es de interés, ok, seguimos con otra cosa. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Un beso a todos y nos vemos la próxima semana. Cariños, dentro de un rato voy a subirlo. Apenas me lo descargue, subo el video a YouTube. Y queda para los demás. Un beso. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.